Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en algo un poco diferente, algo que ha estado resonando mucho conmigo últimamente y que creo que podría inspirarlos también. El título del vídeo de hoy es Kerem y Ande, mi inspiración diaria inesperada. Si han oído bien, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que probablemente muchos de ustedes reconozcan y que, francamente, se han convertido en una fuente de inspiración para mí de una manera muy peculiar y, como dice el título, inesperada. Si aún no lo han hecho, les invito a que se tomen un segundo para hacer clic en ese botón de suscribirse, porque no querrán perderse lo que viene. Activen también la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Como les decía, el título puede sonar un poco aleatorio, ¿verdad? ¿Qué hacen dos actores de una serie turca en mi canal de lo que sea que hagamos aquí? La verdad es que su historia, su relación y la forma en que se han manejado, me han enseñado algunas lecciones muy valiosas. Y no se trata de ser fan de telenovelas o de seguir cotilleos, aunque admito que a veces es inevitable un poquito. Se trata más bien de observar cómo dos personas, bajo el escrutinio público constante, logran mantener su autenticidad, su profesionalismo y sobre todo, una conexión genuina que traspasa la pantalla. Vamos a empezar desglosando un poco por qué digo esto. La primera vez que realmente me fijé en ellos, más allá de la química innegable que desprendían en Senkalkam, que sí, admito que la vi, y que serie, fue al ver entrevistas, detrás de cámaras, y la forma en que interactuaban en redes sociales. A pesar de la locura que rodea a las estrellas de series tan exitosas a nivel internacional, ellos parecían mantener los pies en la tierra. Veía a Kerem con esa energía contagiosa, siempre riendo, siempre dispuesto a conectar con sus fans, pero también con una seriedad cuando hablaba de su trabajo, de sus proyectos, de su visión. Y a Hande con esa elegancia natural, esa sonrisa que ilumina todo, pero también con esa inteligencia sutil, esa forma de expresarse que te hace pensar. Juntos, esa dupla proyectaba una imagen de compañerismo, de respeto mutuo, de un equipo que disfrutaba de lo que hacía. Su ascenso a la fama no fue un camino lineal, como muchos artistas, pasaron por sus propios trayectos, aprendiendo, creciendo y perfeccionando su arte. Pero fue el fenómeno de Senkalkam lo que los catapultó a una esfera de reconocimiento global. Y aquí es donde la verdadera lección comienza a desplegarse. No se trata solo de la trama romántica que cautivó a millones, sino de la dinámica que ellos construyeron, tanto dentro como fuera del set. Una de las cosas que más me impactó fue cómo manejaron la fama que les vino encima. Cuando una serie se convierte en un fenómeno mundial, la presión es inmensa. Los fans quieren saberlo todo, los medios quieren explotar cada detalle. Y a menudo vemos a celebridades desmoronarse bajo ese peso, o volverse distantes, o crear muros. Pero Kerem y Hande, al menos desde mi perspectiva, parecían navegar esto con una gracia admirable. Seguían compartiendo momentos, seguían siendo accesibles, pero sin dejar que la fama dictara quiénes eran o cómo actuaban. Eso, para mí, es una lección de resiliencia y de integridad. Es como si dijeran, disfrutamos esto, somos agradecidos por esto, pero no vamos a perder nuestra esencia por ello. Piensen en la cantidad de información que se maneja en torno a figuras públicas. Cada tweet, cada like, cada aparición pública es analizada hasta el extremo. En este contexto, la capacidad de mantener la calma, de no dejarse llevar por la vorágine, es un acto de madurez y control emocional digno de admiración. No se trata de ser perfectos, todos cometemos errores, sino de cómo se reacciona ante ellos y cómo se aprende. Su habilidad para mantener un discurso coherente sobre su trabajo, sus aspiraciones y sus valores, a pesar de las especulaciones y los rumores, es una muestra de su fortaleza interior y de un equipo de comunicación, si lo tienen, que sabe bien lo que hace. Y luego está la cuestión del profesionalismo. Es fácil ser carismático cuando todo va bien, pero es en los momentos de desafío, en las largas jornadas de rodaje, en las entrevistas repetitivas, donde se ve el verdadero carácter de una persona. Verlos trabajar, las historias que contaban otros miembros del equipo sobre ellos, transmitían una dedicación a su arte que es realmente inspiradora. No es solo actuar por actuar, es ponerle pasión, es dar lo mejor de sí mismos en cada escena, en cada proyecto. Y eso se nota. Se nota en la pantalla, se nota en la forma en que hablan de su trabajo, y se nota en el impacto que tienen en el público. La industria del entretenimiento, en cualquier país, exige un compromiso feroz.
Las horas son largas, las exigencias son altas y la competencia es feroz. Que Kerem y Andy hayan demostrado consistentemente una ética de trabajo que parece ser la base de su éxito, es un testimonio de su profesionalidad. No se trata de la fama efímera, sino de construir una carrera sólida basada en el talento, la disciplina y el respeto por el oficio. Su enfoque parece ser el de maestros en su disciplina, siempre buscando mejorar, siempre aprendiendo. ¿Pero qué significa esto para mí, y espero que para ustedes? Pues que la inspiración no siempre viene de donde la esperamos. No tiene por qué ser un gurú motivacional, un libro de autoayuda o un gran filósofo. A veces la inspiración se encuentra en las interacciones cotidianas, en observar cómo otras personas, incluso en el ojo del huracán mediático, eligen comportarse. Kerem y Andy me recuerdan la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo te observa. Me recuerdan que el éxito profesional no tiene por qué venir a costa de la humanidad o de la humildad. La autenticidad es un valor cada vez más escaso en un mundo que a menudo premia la fachada. Ver a dos personas que parecen genuinas, que muestran vulnerabilidad y que son capaces de conectar a un nivel humano con su audiencia, es refrescante. No pretenden ser algo que no son, y esa honestidad es lo que genera una conexión profunda. Es un recordatorio para todos nosotros de que nuestra propia voz y nuestros valores son nuestros activos más importantes. Además, su forma de apoyarse mutuamente, de ser un equipo, me hace pensar en la importancia de las relaciones, tanto personales como profesionales. Ver cómo se celebraban mutuamente los éxitos, cómo se animaban en los momentos difíciles, es un recordatorio de que todos necesitamos a alguien que nos impulse, que crea en nosotros, que sea nuestro compañero de viaje. Y no me refiero solo a parejas románticas, sino a amigos, colegas, mentores. La sinergia que parecían tener como dúo es algo que todos podemos aspirar a cultivar en nuestras propias vidas. La idea de un equipo trasciende el ámbito romántico. En un entorno laboral, la colaboración, el apoyo mutuo y el respeto son pilares fundamentales para el éxito colectivo. La forma en que Kerem y Andy se han presentado al mundo como compañeros que se complementan y se potencian, es un modelo a seguir en cualquier contexto profesional. Esa energía compartida, esa confianza mutua, es palpable y francamente contagiosa. Otra cosa que me fascina es cómo han logrado mantener una conexión con su audiencia a pesar de las barreras culturales y lingüísticas. Las series turcas han abierto un mundo para muchos de nosotros, y Kerem y Andy han sido embajadores de ese fenómeno. Su carisma, su talento son universales. Y al verlos te das cuenta de que la conexión humana, la emoción genuina, trasciende cualquier idioma. Eso, de nuevo, es una lección valiosa. Nos anima a no tener miedo de compartir nuestras historias, nuestras pasiones, porque siempre habrá alguien, en algún lugar del mundo, que conectará con ellas. La globalización de la cultura es un fenómeno fascinante y las series turcas son un ejemplo perfecto de ello. Lo que comenzó como un producto local, ha conquistado audiencias en continentes enteros. La capacidad de Kerem y Andy de resonar con personas de diversas culturas y orígenes habla de la universalidad de las emociones humanas y de la habilidad de los artistas para trascender esas diferencias. Es un recordatorio de que, en el fondo, todos compartimos las mismas esperanzas, los mismos miedos, los mismos anhelos. Y no podemos olvidar el factor de la inesperada. Yo no era una seguidora acérrima de su trabajo antes de que se volvieran tan conocidos. Fue su presencia, su forma de ser, lo que me capturó. Y eso me enseña a estar abierto, a no descartar las cosas o las personas solo porque no encajan en mi visión preconcebida de inspiración. La vida nos lanza cosas maravillosas en los momentos menos esperados, y a veces, solo tenemos que estar receptivos para verlas y aprender de ellas. En este sentido, la serendipia juega un papel crucial en nuestro desarrollo personal. A menudo buscamos la inspiración en los lugares obvios, pero la verdadera magia sucede cuando nos permitimos ser sorprendidos. Kerem y Andy para mí han sido esa sorpresa agradable, una lección de vida que se presentó de forma inesperada y que ha enriquecido mi perspectiva. En resumen, Kerem y Andy, a través de su trayectoria y de cómo han manejado su carrera y su exposición pública, me han ofrecido un ejemplo de cómo se puede ser exitoso, carismático, y al mismo tiempo mantener la humildad, la autenticidad y la integridad. Me han recordado la importancia de las relaciones de apoyo, de la dedicación al trabajo, y de estar abierto a la inspiración que viene de fuentes inesperadas.
Son un recordatorio de que incluso bajo una lupa constante, es posible ser fiel a uno mismo y dejar una huella positiva. Su influencia va más allá de la pantalla. Impactando la forma en que muchas personas, incluyéndome a mí, abordan sus propias vidas y aspiraciones. Son un faro de cómo la fama y el éxito pueden coexistir con la sencillez y la gratitud. Así que ahí lo tienen, mi inesperada inspiración diaria. Espero que les haya parecido interesante, quizás incluso un poco diferente a lo que suelen ver por aquí. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han sentido alguna vez inspiración de fuentes que no esperaban? ¿Hay alguna celebridad o personaje público que les haya impactado de alguna manera positiva? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido valioso, por favor, denle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, quizás alguien más necesite esta pequeña dosis de inspiración. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarse de que no se pierdan nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.